Gloria sea al Señor. Hermanos, es un gran privilegio que tenemos la oportunidad de celebrar otra temporada del año Spring, donde los niños toman sus tiempos de vacaciones, del descanso de la semana. A la misma vez, hay veces esto nos confunde en algunas, cómo adaptamos el horario, cómo funcionamos y bueno, Dios mediante, pues son pequeñas transiciones que se hacemos en el año, pero a la misma vez podemos reflejar que Dios es lindo. Y si hay algo que aprendo yo de las transiciones es cómo nos movemos nosotros de temporada en temporada, y lo bello y lo precioso, obviamente, ¿verdad? Que es Dios, que como hablamos el domingo pasado, que, ¿verdad? Él se manifiesta de dos maneras: a través de su creación, lo bello, lo hermoso, lo trascendente que es Dios, ¿verdad? Y a la misma vez personal, que es una de las cosas que vimos la semana pasada del credo, ¿verdad? Creo en este Dios Padre, y el credo no solo se queda como en Dios Padre, sino que se queda como todopoderoso, ¿verdad? Y es algo precioso y lindo de ver, es algo digno de alabarle, es algo que nos trae a nosotros paz también, que podemos confiar en este Dios, ¿verdad? Que transciende todo. Y dijimos, vuelvo a repetir, que Él se manifestaba de dos formas: a través de la creación, ¿verdad? Como hablaba Romano, que nadie puede escaparse, aún nosotros digamos, ¿verdad? Que no se les haya llevado el evangelio verbalmente a algunas etnias, pero la naturaleza expresa, habla de quién es Él como Dios, como tal. Y como también habla por medio de su palabra declarada en la Escritura. Y hoy vamos a ver la segunda parte del credo, ¿verdad? Que para mí es algo muy central, que es: yo creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro y Salvador. Dos declaraciones fuertes: una obviamente que es Jesucristo, el Hijo, ¿verdad? Y también Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Hablamos de la importancia de nosotros estudiar algo histórico de la iglesia, y son estos credos. Dijimos también, no nos confundamos, no es algo netamente, ¿verdad?, católico romano, pero es algo que la iglesia siempre lo ha utilizado para defender la fe. Son como 12 segmentos que el credo trae para ayudarnos a nosotros a entender verdaderamente qué significa ser cristiano, un seguidor de Jesucristo. Cuáles son las cosas esenciales que alguien tiene que creer, ¿verdad?, para poderse llamar cristiano. Y esto siempre ha sido histórico, siempre ha sido histórico. Los apóstoles usaron, ¿verdad?, este segmento del credo para ellos poder defender la fe en el Señor. Ustedes pueden, por ejemplo, leer en Gálatas, ¿verdad?, 13, y casi toda la iglesia en Galacia, cuando Pablo, ¿verdad?, habían plantado esta iglesia, y había el grupo de los judaizantes que ellos decían: hey, es cierto, necesitamos a Cristo como Salvador, pero también nosotros tenemos que practicar algunas partes de la ley. Algo grande que ellos querían mezclar era, por ejemplo, el parto de la circuncisión, para que ellos pudieran haber dicho: este es hijo de Dios porque viene por medio de la circuncisión, ¿verdad? Y también, si él no era un judío netamente, hacía ese paso de la circuncisión para poderle llamar que él era un cristiano. Pablo en Gálatas le dice: pero ¿cómo sé ustedes, después de tanto tiempo y de haberles enseñado que la salvación es a través de Cristo Jesús, solo Cristo, ustedes pueden usar y desviar la verdad y usar algo, ¿verdad?, de la tradición? Y esa es la postura que también los apóstoles tuvieron. Esa es la postura que todo cristiano debe de tener al defender la fe. De no ser así, nosotros vamos a diluir el evangelio y la esencia del evangelio con un montón de creencias, especialmente en nuestro contexto latino, donde la gente está desesperada por tantas cosas. Hay un sincretismo dentro de la iglesia que al final del día la gente se pregunta: ¿lo voy a hacer porque
el fulano que está al frente nos está diciendo que lo hagamos, entonces como la gente no lee la escritura, ni puede guiarse por el texto, no queda otra cosa más que confiar en este fulano que está al frente. Pero cada uno de nosotros, ¿verdad? Por seguir una tradición, una religión, nosotros cedemos a esas cosas. Y la pregunta que para mí todo el tiempo debe de ser ¿es bíblico eso? ¿Eso debería hacerse así? Y que ustedes, nuestro corazón en nuestra iglesia, que ustedes tengan la capacidad de decir, hey, está fuera de contexto lo que fulano está hablando. O este individuo no está predicando el texto como tal. Y para eso nosotros usamos esto, ¿verdad? Este credo para nosotros poder por lo menos tener tres cosas, ¿verdad? Y es esta simetría que nosotros hablamos, donde hoy vamos a hablar, por ejemplo, de simetría, que nosotros lo dijimos la vez pasada como ejemplo. No es que solo una parte es buena y dejo el otro, sino que simetría significa que todo el consejo de Dios es necesario para vivir una vida piadosa. Yo no puedo decir amo al Señor y desconectarme de lo bello de la congregación, de lo bello que es la coinonía, lo que es la iglesia. No puede haber un cristiano donde él diga yo soy cristiano pero no necesito congregarme. Es antibíblico. Por ende es simetría. Él no puede llamarse cristiano. No puede decir a alguien, ahorita vamos a ver, yo amo a mi Señor como un Salvador, pero no lo quiero como mi Rey. Es simetría. Tienes que amarlo a Él y traer todo el paquete que Él trae, si quieres estar con Él por eternidad. A mí me encanta, hoy vamos a lanzarnos a Mateo 16, 13 al 16. Y algo que a mí me encanta es que nosotros vamos a estar campando en este texto con una hermosa pregunta que Jesús hoy va a hacer. Recuerden que hoy nosotros vamos a hacer la segunda parte del credo en yo creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro y Salvador. Vamos a leerlo a continuación honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 16. Y lo vamos a leer del versículo 13 y vamos a llegar hasta el versículo 16, solo para nosotros campar en una pregunta que Jesús hace a estos hombres. Al final nosotros la vamos a traer como aplicación para nosotros. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, y nosotros vamos a trabajar en esta pregunta que Jesús le dijo a ellos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este lugar de Cesarea de Filipo tiene algo muy relevante y muy importante. No es una ciudad netamente judía, por así decirlo. Es un lugar gentil, pagano, donde se hacían, ¿verdad? Templos. Entre unos se le llamaba un templo blanco al César. Y es la primera adoración que ellos tenían ahí. Habían cualquier cantidad de dioses griegos. Pero algunos escritores dicen la razón por la que Jesús quería hacer eso es porque quería estar primeramente en un lugar pagano, ¿verdad? Pero más importante, lo que él buscaba era una intimidad con los discípulos. Ahora Jesús está casi más o menos cerca de llevar su plan a lo que es para redimir la iglesia, su plan de muerte y resurrección. Está cerca de allí y cuando está haciendo esta pregunta a los discípulos, Él quiere entender qué tanto han entendido estos hombres sobre la misión de Cristo. Él quiere saber si todo el proceso, asumiendo que son 2 años y medio para cuando el Señor está haciendo esta pregunta,
Él quiere saber si la misión se está cumpliendo, si Él está preparando el grupo completo en su 100% naturaleza como hombre, a la misma vez 100% divino en lo que Él es Dios encarnado, como habla Juan 1:1, ¿verdad? En el principio, ¿qué? ¿Verdad? Él estaba en el principio, el verbo, y el verbo era con Dios. Era una declaración donde Jesús, ¿verdad?, era 100% en lo divino, ¿verdad?, Dios, y 100% también, ¿verdad?, en lo que es la figura de hombre. Eventualmente van a ver ustedes la aplicación de qué significa que Él tenía que haber sido hombre y por qué es muy relevante, lo vamos a ver más adelante, el nacimiento virginal sobre María que tuvo que hacerse. No es que María solo tuvo un hijo, ¿verdad?, y ahí quedó parte de la historia. Teológicamente tiene unas implicaciones profundas el por qué era necesario que Jesús tendría que haber venido en forma de hombre. A la misma vez, a mí me encanta la pregunta que Él hace, el Señor, a estos hombres. Primero la hace hacia afuera. ¿Quién dice la gente que soy yo? Porque todos nosotros tenemos algo, diferentes significados del cristianismo. Algunos de ustedes tienen muchas formas de cómo ustedes creen que le siguen a Él. Algunos de ustedes tienen muchas formas de entender qué significa verdaderamente la muerte y la resurrección. Algunos de ustedes hasta ahora están agarrando una claridad por qué era necesario eso. En algunos de ustedes el entender, saber el sacrificio de la cruz, de verdad, la venida del Mesías, algunos de ustedes dicen, ahora entiendo que yo estaba muerto en delitos y pecados y que era necesario que esto sucediera. Y eso ha provocado en ustedes un despertar, un nacer de nuevo, una nueva forma de ver el cristianismo, una nueva forma de la congregación, una nueva forma, una necesidad increíble que produce adoración. Pero otros lo tienen simplemente como una historia, como una religión. Y vamos a ver más adelante algunas cosas que como otras religiones ven al Señor. Pero algo para entender esta pregunta que Jesús hace y cómo los hombres responden, ¿verdad? Por ejemplo, la primera que ellos hacen en versículo 14, la referencia a Juan el Bautista. Porque ellos dijeron, algunos creen que tú eres Juan el Bautista. Y ustedes cuando leen la escritura, yo estoy más que seguro que algunos, si ustedes fueran a este pasaje, dejan eso y leen algunos Juan el Bautista, algunos Elías, algunos Jeremías, algo otro de los apóstoles, y dejan eso a un lado y ustedes se concentran en el Cristo, ¿verdad? Pero toda la Biblia y todo ver el consejo de Dios, el contexto trae mucha importancia y mucha riqueza a la misma vez del pasaje. Ya para este tiempo Juan el Bautista estaba muerto. Ya para este tiempo Juan el Bautista obviamente ya estaba pasando fuera de la historia. Quien fue el que abrió el camino para que el Mesías entrara. Quien dijo, es necesario que yo mengüe para que éste crezca. Mateo 14 es la referencia que nos regala por qué se creía que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista. Imagínense qué cúmulo de confusiones que había ahí. Por ejemplo, Mateo 14:2 dice, y dijo a su sirviente, este es, hablando de Jesús, este es Juan el Bautista, él ha resucitado y de entre los muertos, y por eso es que, dice, poderes y milagros actúan sobre él. Por eso es que cuando Jesús les dice, ¿qué dice la gente allá afuera? Cuando ustedes van a la feria latina, ¿verdad? Por ejemplo, así en el contexto, cuando dicen ellos, cuando van a ustedes a las tiendas a comprar, ¿cuáles son las murmuraciones? ¿Qué es lo que dice el pueblo? ¿Quién soy yo? Y dice, escuchamos esto de la gente. Porque obviamente él era poderoso, trascendente a la misma vez. Y a la misma vez, ¿verdad? La gente decía, él es Juan resucitado. De ahí sale ese comentario.
El otro que era Elías, ¿verdad? Que era Elías, un hombre importante en el Antiguo Testamento, entre los mayores y grandes profetas, ¿verdad? Que los judíos respetaban y tenían, y ellos creían que Elías iba a regresar de nuevo, iba a resucitar. Todavía ellos creen eso. Malaquías 4:5 nos da el contexto de cómo los judíos agarraron este texto literal. Y dice la siguiente: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y es allí donde los judíos decían que Jesús, ¿verdad? Con todos los poderes que tenía, como él profetizaba, como él hacía cosas, ¿verdad? Sobrenaturales. Ellos decían: este es Elías, el que se nos prometió en las profecías de Malaquías. Este es el hombre que hoy ha resucitado y por eso es que hace cosas grandes. Otro también hablaban de Jeremías, que es el pasaje 31:31, y dice: aquí vienen días, declara el Señor, en que haré, dice, la casa de Israel y con la casa de Judá nuevo pacto. Porque Jesús estaba anunciando su reino del nuevo pacto que iba a haber a través de la muerte y la resurrección. Entonces por eso los judíos asumían que también él era Jeremías. Imagínate tú el cúmulo de tantas cosas cuando lees la Biblia. Imagínate algunos de ustedes que están los domingos o los miércoles. Yo he escuchado que es así. A mí se me ha formado de esta manera. Aquellos que están estudiando, obviamente, ¿verdad? Y los que no, pues Dios mediante, y oramos constantemente. Conéctate en alguno de los grupos para que puedas tener, ¿verdad? Una visión más grande que significa esto que estamos haciendo ahorita, o seguir a este Rey de Reyes. Y obviamente otros, los profetas, ¿verdad? Que siempre hacían asumían eso. Pero a mí me encanta la declaración de Pedro, que él dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es una declaración, ¿verdad? Divina, que obviamente no viene netamente de la sabiduría de Pedro, sino que inmediatamente el Señor le dice: bienaventurado eres Pedro, ¿verdad? Porque fue una revelación que se le dio a él. Yo quiero que ustedes entiendan más o menos qué significa este término Cristo, que es un término griego. Significa, cuando Pedro dice tú eres el Cristo, no se le da un atributo netamente a la figura de él como Dios, como tal, sino que era un término que ellos usaban en el Nuevo Testamento para decir: tú eres el ungido por todo lo que haces. Y era netamente como se le hacían a los reyes en el Antiguo Testamento, algo grande. Por ejemplo, el rey David, el ungido de Jehová. Y ese término se le dio al Señor netamente cuando Pedro dice: tú eres el Cristo. Pedro está haciendo una declaración. Le está diciendo: tú eres el ungido de Dios, tú eres el Rey, tú eres el que está sobre todo. Ahora esa declaración se da en un lugar pagano, en un lugar donde hay templos al César, en un lugar donde ellos, ¿verdad? En su contexto tenían otra adoración, otra cosmovisión de Dios. El Pedro decir el Cristo está exaltando algo, por ejemplo, en la historia de ellos, en el Imperio Romano, en una de las frases repetidas era Kaiser Kyrios, que significa César es Señor. Es decir, estas palabras te ganaba el favor de la guardia y del Estado. Cualquier otra respuesta ponía tu vida en riesgo. Pero la iglesia fiel nunca se callaba. Y la respuesta de todo cristiano verdadero era Christus Kyrios. Esto fue una de las primeras declaraciones del credo. Cristo es el Señor. Jesús es el Señor. Y eso es relevante para cada uno de nosotros. En este caso, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Cuando Pedro dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le está atribuyendo a Jesucristo una declaración divina. Algo que los judíos no aceptaban. Es algo trascendente donde le da la deidad a Jesucristo también, que Él es coeterno con el Padre, en lo que es la naturaleza del Señor.
Ahora, algo que a mí me encanta, cómo el Señor habla en estas tres cosas. Si habla tres segmentos que Pedro está declarando acá, es uno, que Él es coeterno con el Padre. Él camina en una autoridad distinta a cualquier humano. Y Él es el segundo miembro de la Trinidad. A la misma vez, 100% Dios. Pero ¿qué significa esa autoridad que Él tiene para con todo? Por ejemplo, el Dios, ¿verdad? Cristo tenía una autoridad grande sobre la creación. Donde venían y decían, el mar estaba con los apóstoles y estaba la marea y Él estaba echándose un sueño donde ellos le dicen, hey, nos hundimos, mira, no te preocupes. Y Él tiene una autoridad divina donde Él se levanta y le dice al mar, shh. Y el mar no es que está queriendo brisar de nuevo, no, se calma. Porque Él tiene toda la autoridad. Él tiene la autoridad también en su deidad, como Él era 100% Dios. Cuando por ejemplo Lázaro murió y María está mandando el mensaje que Él está enfermo y Él decide seguir haciendo su misión, a sabienda que Él dice, eso es para glorificar a Dios. Tarda, se calma, regresa días después y María dice, ¿qué vienes a hacer ahora? Si Él ya está en mal olor. Imagínate que Él camine ahorita al cementerio como después de 3 meses. Alguien muerto. Y simplemente Él llega y dice, ¡Lázaro! Y el hombre recobra vida y se levanta. Él tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Y Lázaro se levanta y sale normal, me imagino, a buscar un taco de asada o de algo allí, con hambre. Porque Él es Dios. Esos son los atributos que Pedro le está diciendo. Algo que a mí me encanta cuando algunos escritores dicen de que Pedro fue la primera persona quien dijo que Él era el Hijo de Dios, el Cristo. Y por eso se le atribuye a Pedro ese pasaje donde dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está hablando como habla la Iglesia Católica Romana, de que Pedro toma ese rol de mediador. Porque Pedro más tarde hace una confusión. Él no entiende todavía lo que está haciendo el Señor. Sino que Pedro se le dio como por primer persona, ¿verdad? ¿Quién era el Señor? Por eso se dice que Pedro, ¿verdad? Fue el primero que descubrió, ¿verdad? Es como el primer fundamento, digamos, donde él miró la iglesia como tal. Pero aunque la Biblia dice que nosotros no podemos poner otro fundamento sobre la piedra angular que es Cristo. Pero algo que a mí me fascina también en Mateo 28, ¿verdad? Cuando está hablando sobre el demonio gadarenos. Y es que el Señor va caminando y están 2 endemoniados y reconocen a Cristo como quien es Él. Se los voy a leer. Y dice de esta manera, cuando llegó al otro lado, dice, a la tierra de los Gadarenos, dice, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían, dice, de los sepulcros, violentos, dice, y extremos de manera, dice, que nadie podía pasar por aquel camino. 29, gritaron diciendo, pongan atención, cómo estos, ¿verdad? Fueron los primeros que descubrieron quién era Él, ni siquiera fueron los apóstoles, la deidad de Cristo. Y estos dijeron los demonios, ¿verdad? Al Señor, miren esto. 29, gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí, dice, a atormentarnos antes del tiempo. Es decir, ellos reconocen que eventualmente Cristo los va a destruir junto con aquel que no sea hijo de Él, junto con aquel que no venga a los pies de Él. Los demonios inmediatamente reconocen la autoridad que Él tiene y dicen, no nos destruyan. Hey, estás todavía no estás a tiempo acá. ¿Por qué no vas a hacer esto tan temprano? Porque reconocen la autoridad de quién es el Hijo. Reconocen quién Él es como Dios, como tal. Porque Cristo tiene la autoridad sobre todo, como dice Apocalipsis. Ahora, a mí me encanta lo que dice Napoleón. Y dice de esta manera. Una vez Napoleón dio, dice, su veredicto acerca de Jesús. Yo conozco a los hombres y Jesucristo, dice, es más que un hombre.
Sin duda Pedro no sabía exponer teológicamente, pongan atención en esto, sin duda Pedro no sabía exponer teológicamente ni expresar filosóficamente lo que quería decir cuando dijo Jesús era el Hijo del Dios viviente. De lo único que Pedro estaba completamente seguro era que ninguna descripción puramente humana era adecuada para aplicársela a Jesús. ¿Por qué a mí me encanta lo que Napoleón está diciendo? Porque en el mismo pasaje que estamos leyendo ahorita, más adelante, el Señor declara su muerte y Él viene y les dice a ellos el plan que Él tiene que morir. Y más Pedro le dice, Dios no lo permita, y Jesús, ¿verdad?, lo reprende a él y le dice, apártate de mí, Satanás. Por eso Napoleón hace este comentario que él todavía no entiende teológicamente lo necesario que era para Cristo morir para poder redimir a este mundo. Justamente ustedes pueden ver en la resurrección, ¿verdad?, en la crucifixión, cuando el famoso pasaje que Pedro niega al Señor Jesucristo. También es otra declaración donde Pedro no tiene un concepto, una idea del plan de Cristo todavía cuando él lo niega. Si pueden entender más o menos qué está pasando en el pasaje ahorita. La revelación que se le da a Pedro es limitada también para dar una parte de paz a los discípulos. ¿Quién es el Señor y cómo Él es? En todo tiene toda su autoridad. Ahora, lo más lindo cuando el Señor le pregunta, ustedes, viene la pregunta más íntima y el Señor le dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Que es allí donde el Señor quería llegar. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y esa es la pregunta que yo les preguntaría a ustedes. ¿Realmente le conocen? ¿Realmente caminan con Él? ¿Realmente entienden lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Realmente le atribuimos esta autoridad que Él tenía y que Él tiene? ¿Realmente nosotros nos sometemos a este Cristo? ¿Verdaderamente entendemos también que Él es un Señor de nuestra vida y que Él es un Rey, que a la misma vez un Rey que en Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros, pero que a la misma vez es diferente a otros reinos, donde es tierno, donde es amoroso, donde Él viene a sufrir lo que nosotros sufrimos, donde Él viene a ese canto que cantamos, bello, glorioso intercambio, como dice 2 Corintios 5:21, a entregar su vida para que a través del sacrificio de Él, tú y yo, nosotros podamos tener su pureza, su justicia, y que solo a través de eso nosotros podamos presentarnos delante de Dios como que si nunca hemos quebrado un plato. ¿Entienden eso? ¿Provoca eso adoración? ¿Qué piensan otros de Jesús? El Islam considera como a Abraham, como a Moisés, como a Mahoma. Así lo consideran ellos como uno de los profetas. Aunque ellos en el Corán también lo tienen como alguien importante, pero no netamente Dios. No netamente como hijo, como Cristo, como Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Ellos no lo ven así. El judaísmo también creen que Él es un Cristo, es una persona judía, pero ellos no lo pueden ver como Dios, no lo pueden ver como el Cristo, no lo pueden ver como al 100% que ellos deben de someterse autoritativo. El budismo también lo tienen como una buena persona, como un buen maestro, pero este es el más complicado. Los cristianos nominales. Yo sé que ustedes, no, yo no soy islámico, yo no soy budista, porque ustedes pueden identificarse con ellos y pueden decir, no, yo no soy como esto, esos no lo tienen a Él como esto. Pero ojo, los nominales, ¿cómo lo ven? Cuando Cristo dice a los discípulos, ¿y ustedes? ¿Quiénes creen que soy yo? ¿Qué ustedes piensan de mí? Los cristianos nominales piensan de esta manera. Son gente que está afiliada a una iglesia, pónganse a pensar esto, X iglesia,
o que se identifican como cristianos en la encuesta. Es decir, si alguno de nosotros nos preguntan, ¿eres tú cristiano? Checkmark, sí, claro, yo soy cristiano. Asisten a la iglesia solo, ocasionalmente, o nunca, o mucho de ellos. No se someten a las enseñanzas de Jesús. Tienen a Jesús como un salvador o maestro. Y de alguna manera quieren ser moralmente buenos. Es decir, nosotros, ¿verdad? Algunos de nosotros, no estoy diciendo específicamente, tienen a Jesús nominalmente como ese Cristo que Pedro habló, pero con muchas malas concepciones. ¿Qué significa este Cristo a nuestras vidas hoy? Donde algunos asistimos, damos dinero y moralmente queremos dejar de mentir, dejar de estar durmiendo tal vez los hombres con otras mujeres o viceversa, y quieren moralmente, de alguna manera, religiosamente, hacer algo que aparentemente no le afecta a Dios. Y ese es el grupo más complicado que puede existir en América Latina, en el contexto latino, donde cada uno de nosotros podemos confundir verdaderamente qué significa seguir al Señor. Eso es como ellos piensan. Ahora, ¿qué piensa Cristo de nosotros? ¿Alguna referencia? Por ejemplo, Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes le acompañaban, nominales, por así decirlo. Y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijo, a su hermano y a su hermana, y aún hasta su propia vida, no puede ser discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Jesús no está diciendo en el contexto odien, porque no es ese es el mensaje. Jesús lo que está diciendo: yo soy netamente exclusivo para aquellos que quieran llamarme discípulo. Al costo de vida, al costo de relaciones, al costo de su hijo. Jesús está diciendo: yo soy Dios, digno de adoración, no negociable. Ahora, quiero dar 3 cosas para que nosotros vayamos terminando. La exclusividad de Cristo, porque en el credo es esencial, es importante que tú y yo tengámoslos a Él como supremo, como el digno de todo. Cristo es exclusivo en la salvación. Cristo es exclusivo en la salvación. Juan 14:6 dijo, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es exclusivo. Él es exclusivo. Hechos 4, 11 al 12 dice de esta manera: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Ese término de piedra angular es donde todo en ese tiempo se construía encima. Por eso Pedro no puede ser la piedra angular. Pedro no puede ser la iglesia. Es Cristo la iglesia. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es exclusivo. A.W. Tozer dice lo siguiente: Jesús no es una de las muchas maneras de acercarse a Dios, ni es la mejor de varias maneras. Dice Tozer, Él es el único camino para que el hombre pueda llegar a Dios. Él es el único por el cual nosotros podemos ser redimidos. 2. Jesús es exclusivo en su señorío. Cuando Pedro decía el Cristo, ¿verdad?, está hablando de que Él es no solo nuestro Salvador, sino nuestro Señor, sino al que nosotros nos sometemos. El nominal tiene a Jesucristo como un Salvador solo. Cuando Él me conviene, en lo que Él me quiera placer, en mi enfermedad, en mi dinero y en todas las cosas, pero yo someterme a Él, yo no estoy dispuesto. Eso es el nominal. Eso somos nosotros.
Pregunto yo. En tu corazón deben hacerse esa pregunta. A mí me encanta Lucas 6:46 y cómo, miren cómo el nominal o cómo esa gente lo tenía a él. Y él hace esta pregunta en Lucas 6:46 y dice de esta manera: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, otra vez, y no hacéis lo que yo os digo? Eso va para mí. ¿Por qué yo le llamo a Él Salvador? ¿Por qué yo le llamo a Él que Él dio mi vida? ¿Por qué yo le llamo a Él en todas otras cosas, pero yo no estoy dispuesto a entregar mi vida a Él? En todas las áreas financieras, en tiempo y en lo que sea y en su misión. Por eso Él dice, si no estás dispuesto a dejar tu zona de confort, tú no eres digno de mí. Porque todavía tú tienes tu propio Dios. Todavía tú quieres seguir todas las cosas que te enamoran de este mundo. Mas Él dice, si no obedeces todo lo que yo os digo, tú no puedes llamarme Señor. Porque ¿por qué le vamos a llamar Señor? Es interesante, ¿sí o no? Mi oración, iglesia, es que cada vez que vayamos aprendiendo, nosotros tomamos más serio qué significa seguirle a Él. Él es digno de todo. Cristo también es exclusivo en su adoración. Este pasaje enseña que el descubrimiento de Jesucristo tiene que ser un descubrimiento personal. La pregunta que Jesús fue, vosotros, que Él hace, ¿y qué pensáis de mí? Es una pregunta que le hizo a los apóstoles personalmente. Álvaro, ¿qué tú piensas de mí? ¿De qué soy yo digno? ¿Cómo yo te voy a salvar de las llamas del infierno, del pecado, de tu muerte? ¿En qué plano tú me tienes en tu vida? ¿Tienes primero a tu esposa, Dominic, el trabajo, la iglesia, esta plataforma, esas luces, o yo soy tu prioridad? Cuando Pilato le preguntó a Jesús si era Él el rey de los judíos, Jesús le contestó. Miren qué interesante. En Juan 18:33 al 44, Jesús le dice, ¿dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato los está interrogando y dicen, hey, te están juzgando ellos, yo no, ¿verdad? Pero ellos dicen que tú eres el rey. Eso es una ofensa. Jesús le dice, ¿tú dices eso porque te lo han contado otros o viene de ti? En otras preguntas, ¿estoy aquí porque otros te han dicho o personalmente te has convencido de que yo soy tu rey? Y es la misma pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí porque nos han dicho de Él, lo bello que es Él, lo que Él ha hecho eso, pero netamente nosotros no estamos convencidos de lograr que Él se merece, de la belleza que solo en Él hay salvación, de lo supremo y lo grande que es Él. Así como la banda pasa adelante, nosotros vamos a hacer un paso grande hoy. Este cuarto está en silencio. Y yo quiero que ustedes se lleven esto. Solo a través de Cristo y solo en la exclusividad de Cristo nosotros podemos tener vida y vida eterna. Solo en Él. Pero yo quiero que ustedes como congregación hagamos esta declaración que está en Colosenses. Vamos a leer esa declaración que está en Colosenses 1. Yo quiero que ustedes con voces altas declaren esto. Lean esto. Y eventualmente en sus casas lo procesen. Pero todos lo vamos a leer en voz alta como que verdaderamente Él es esto. Él es este rey. Él es este digno de toda adoración. Y que solo en Él y a través de Él exclusivamente hay salvación. Si tú crees esto, a mí me encantaría que en voz alta, convencido de que tú verdaderamente eres hijo de Dios, leas con nosotros esta declaración. La vamos a leer hasta el final, hasta el 22. Yo les voy a ayudar los primeros 2 versículos y ustedes solo terminan todo hasta el 22 y después continuamos en adoración. ¿Está bien? Nos ponemos de pie
y vamos a leer en voz alta como que si ustedes están convencidos y digan, sí Él es esto, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados,